Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Vamos con el mensaje número 12 de esta serie. Si Dios lo permite, esta serie de mensajes se compone en 15 mensajes. Y si Dios no dice otra cosa, pues intentaremos enseñar la serie en completo. Hoy es el mensaje número 12 de esta serie. 12 semanas llevamos con esta, ministrando y enseñando las maravillosas cartas que el Señor envió a las 7 iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Hoy nos vamos a centrar para conocer a una iglesia hermosa como es la iglesia en Filadelfia. De las 7 iglesias es esta y Esmirna a las cuales Dios no les reprocha nada, sino al contrario alaba muchas de sus buenas obras. Y bueno, vamos a conocer a esta iglesia maravillosa. Vamos también mientras conocemos, ya saben, el panorámica histórico, dónde es que se fundó esta iglesia, cómo era la ciudad, y vamos a estar sacando algunas aplicaciones para bendición de nuestras vidas. Y va a ser hoy la verdad que me alegra ministrar este mensaje porque tiene algunos detalles doctrinales, ¿verdad?, en los que nos vamos a enriquecer nuestra vida cristiana. Así que comenzamos. Nos vamos al libro de Apocalipsis, seguimos esta serie de mensajes. Hoy toca mensaje a Filadelfia, es la parte 1, porque vamos a abarcar únicamente 2 textos. Pero bueno, leemos el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 y verso 7 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Y vamos a ver un tiempecito, porque las cosas del directo y las cosas que suceden así, yo padezco de migrañas de tiempo en tiempo, y en mitad del culto me ha empezado a dar una crisis fuerte de migraña y ahora mismo tengo un dolor de cabeza terrible, pero voy a intentar compartirles la palabra del Señor, ¿verdad? Hay familias que esperan su palabra y yo tengo deseo de compartir.
Filadelfia. Allí, en esa ciudad, estaba fundada una iglesia. La ciudad de Filadelfia, que está situada a unos 55-56 kilómetros de Sardis, que fue la iglesia que conocimos las 2 semanas anteriores, a unos 55 kilómetros de Sardis se encontraba Filadelfia. Se encontraba también a 150 kilómetros de Esmirna. Se cuenta en los datos históricos que la ciudad de Filadelfia fue gobernada por un rey llamado Átalo II. Fue gobernada por él, pero no fue fundada por él. Esta ciudad la fundó su hermano mayor, y ahora vamos a hablar algunos detalles que ya verán qué interesantes y preciosos son. Este rey, que ha pasado a la historia como Átalo II, que gobernó desde Filadelfia, en varias ocasiones intentaron convencerle para que entrase en guerra y destronara a su hermano mayor. Su hermano mayor fue rey de Pérgamo. Respondía al nombre de Eúmenes II. Y claro, imagínense, 2 hermanos, 2 reyes, uno de ellos gobernando desde Filadelfia, otro de ellos gobernando desde Pérgamo. Eúmenes II, rey de Pérgamo, era mayor que Átalo, y fue él quien fundó la ciudad de Filadelfia, y luego se la entregaría a su hermano menor para que la gobernase. Pues siendo así, los enemigos del rey de Pérgamo incitaron a su hermano menor para que entrase en guerra y destronara a su hermano. Lógicamente, un hermano normal actuó de esta manera. Y es que dice que le admiraba tanto y le amaba tanto que se negó rotundamente. Y el rey Átalo II dijo que bajo ningún concepto entraría en guerra con su hermano. Al contrario, de todas las batallas que pudiera librarle, lo haría. Por eso es que ha pasado a la historia este rey Átalo II como un rey tranquilo. Era tan tranquilo que él estaba acostumbrado a diseñar por medio de coser. Él hacía, en medio de la costura, él diseñaba cosas. De hecho, muchos de los diseños hasta el día de hoy se le atribuyen a este rey. O sea, era un rey que tenía una imaginación increíble a la hora de bordar, y no solamente se le conocía por ello, sino también le llamaban el fundador de las artes y de las ciencias. Era un rey no solamente tranquilo, pacífico, sino que también era un rey muy inteligente, estudioso, culto, y un rey que buscaba vivir en un lugar tranquilo. Por eso es que le dijo a uno de sus, o bueno, no a uno, a unos cuantos de sus hombres que le servían fielmente, que buscaran un lugar en la tierra, y lo buscaron de esta manera. Él dijo: buscad un lugar que sea el cielo en la tierra. Y ahí les mandó el rey a sus hombres a que buscaran el cielo en la tierra. La búsqueda fue muy intensa. Fue increíble la búsqueda que tuvieron, hasta que los hombres de este gran rey llegaron a un acantilado sobre el mar de Mediterráneo, al sudoeste de actualmente Turquía, un lugar precioso donde se veía el Mediterráneo, donde estaba rodeado también de montañas. Era tan bonito que los hombres dijeron: sin duda este es el cielo en la tierra. Trajeron al rey Átalo y se enamoró completamente de esa ciudad, y allí es que el rey Átalo fundó una ciudad y la puso por nombre Atalea. El rey Átalo II fundó una ciudad, pero él fundó la ciudad de Atalea. Él no fundó la ciudad de Filadelfia. Ahora, ¿qué conexión tiene este rey con nuestro estudio? Pues muy sencillo,
que este rey, aunque no fundó esa ciudad, pero sí gobernó en Filadelfia. La conexión es porque su hermano, recuerdan, el hermano mayor de este rey, Eúmenes II, rey de Pérgamo, amaba tanto a su hermano y sentía tanto amor por parte de su hermano pequeño, y él conocía de los detalles que había tenido de no querer entrar en batalla con él, que le fundó una ciudad para regalársela a su hermano. Y la llamó a esta ciudad Filadelfo. Por eso al rey Átalo también se le conocía Rey Átalo II Filadelfo. Y tiene que ver con el amor fraternal que se tenían entre hermanos. Por eso es que la palabra Filadelfo, o como luego posteriormente sería conocida como Filadelfia, significa amor fraternal, recordando el gran amor que se tenían entre hermanos. Así es que fue fundada esta ciudad, y ahí es que donde el Señor sembró una semilla y creció una iglesia. Los peligros que había en la ciudad de Filadelfia, bueno, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos, pueden ser peligros o beneficios. ¿Por qué? Porque Filadelfia estaba cerca de una, o bueno, no cerca, es que realmente estaba en una región volcánica. O sea, una región volcánica propensa a terremotos. Esto hoy no vamos a hablar de ello, vamos a dejar mitad de la historia de Filadelfia para la semana que viene, pero lo que es la región de Filadelfia estaba asentada sobre una región volcánica. O sea, volcanes podían entrar en erupción, esto era peligroso, pero también beneficiaba en algo, beneficiaba en la misma tierra, ya que era una tierra especial, era una tierra fértil, era una tierra que cultivaban viñedos, de modo que los vinos que se cultivaban en la ciudad de Filadelfia llegaron a ser los vinos más famosos de todo el Asia Menor. O sea, famosa por el cultivo de vinos. Eran unos vinos muy buenos. Venían de todas las partes de Asia a comprar y a beber sus vinos, porque eran de grande calidad. Pero esto era posible gracias a que toda la región era una región volcánica. Por eso es que he dicho que dependiendo cómo se mire, pues que sea una región volcánica puede ser peligroso o beneficioso. Y es que miren, lo que causaría un peligro, y aquí ya empezamos aplicando cosas para nuestra vida espiritual, lo que normalmente era un peligro y no producía nada bueno, como es un volcán o tierra volcánica, que estaban llenas de fuego, que podían prender toda la ciudad, lo que eso podía causar una ruina, convirtió la tierra de aquella región en una tierra fértil. Y es que quiero sacar de aquí una aplicación para que la apliques a tu vida cristiana. El horno de Dios no es para aniquilarte, es para hacer de tu vida y de la mía una tierra más fértil. Que Dios permita que entres en el horno de fuego no es para acabar con tu vida cristiana, sino para sacar Dios lo mejor de nosotros. Y miren, Daniel, capítulo 3, quiero leerles unos versículos para que vean que cuando Dios permite que te metan en el horno de fuego, no es para acabar Dios con tu vida cristiana, ni mucho menos. Dios espera sacar del horno de fuego, Dios espera sacar lo mejor de nosotros. En el capítulo 3 y versos 20 del libro de Daniel, dice la Biblia: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Miren cómo entraron en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno fuego ardiendo. O sea, haciendo una comparación, Filadelfia en tierra volcánica donde había fuego, Sadrach, Mesach y Abednego les meten en un horno de fuego, Dios lo permite, pero miren qué cosa tan maravillosa dice en el verso 25, y dijo, he aquí yo veo 4 varones, y tiene que resaltar la Biblia, sueltos. Y Dios me hablaba. O sea, los metieron atados. Entraron en el horno de fuego, no sufrieron daño ninguno. Pero sí ocurrió algo. Entraron atados, salieron desatados. Entonces, cuando Dios permite que te metan en el horno de fuego, es porque muchas veces, en muchas ocasiones, sin que nosotros mismos nos demos cuenta, nos enredamos y nos dejamos atar por muchas cosas en nuestra vida cristiana y andamos nuestra vida cristiana con ataduras, quizás que nosotros mismos ignoramos, y Dios en ocasiones usa el horno de la prueba para desatar esas ataduras que tienes en tu vida cristiana. De la misma manera que la tierra volcánica hacía fértil aquella tierra y producía lo mejor, Dios espera de usted y de mí que en medio del desierto, de la prueba y del horno, demos el mayor fruto. Por eso me encanta el libro de Isaías capítulo 43 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Aprendemos que Dios no nos libra ni del agua, ni de los ríos, ni del fuego. Aunque pases por las aguas. Es decir, Dios dice, pasarás por las aguas, pero yo estaré contigo. Pasarás por ríos, pero no te anegarán. Dice Dios, entrarás en el horno de fuego, pero aunque la llama quiera quemarte, no te sufrirán daño. Dios no dijo que nos iba a librar de las pruebas. Dios nos dijo que intentaría Dios de nosotros sacar lo mejor. Por eso las pruebas en nuestra vida cristiana no es para aniquilarnos ni destruirnos, sino para sacar de nosotros lo mejor. Y vamos a ir viendo cómo en esta iglesia tan preciosa que había en esta ciudad llamada Filadelfia, Dios sacó lo mejor. O sea, una de las iglesias, de las 7 iglesias, las 2 mejores fueron Esmirna y Filadelfia. Comparando Esmirna y Filadelfia, cada una de ellas tienen grandes virtudes, pero Filadelfia es impactante. O sea, estando en una región completamente volcánica y también propensas a terremotos, que esto, repito, hablamos la semana que viene, fue una iglesia, una congregación que produjo lo mejor para su Señor. Es el tiempo en estos días peligrosos de producir lo mejor para nuestro Señor. O sea, yo estaba cenando y estaba viendo las noticias, veo el mundo de qué manera se encuentra. O sea, terrible. O sea, las noticias han sido increíbles. Un joven de 28 años maltratando, le ha golpeado, le ha dado una paliza a una muchacha de 22 años impresionante, y lo han grabado las cámaras sin compasión ninguna, arrastrándola por todo el suelo. Increíble. Ayer un joven de 26 años se cita con su novia de 22, su novia está esperando un bebé, empiezan a discutir en el vehículo, saca un cuchillo y la degüella. Luego viene la policía y le encuentra envuelto en sangre. Un joven ha matado a golpes a su madre. Esas son las noticias que he escuchado yo apenas hace 2 horas.
O sea, así está el mundo. Miramos al mundo y es completamente un caos. Pecado por donde miremos. ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera Dios que produzcamos su iglesia en medio de esta tierra volcánica que en cualquier momento salta por los aires? Que produzcamos lo mejor, un fruto agradable. Allí, en esa iglesia, vivía gente que producía lo mejor a Dios. Por eso Dios le dice, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. ¿Sabes cómo podemos nosotros producir lo mejor para nuestro Dios? Cuando entendamos que viviendo una vida doble, jugueteando con el pecado, es imposible que tengamos comunión con Dios. ¿Por qué razón, Eugenio? Muy sencillo, porque Dios es santo. Tan sencillo como eso. Dios es santo, santo, santo. Ahí la palabra santo, apartado. Dios está apartado del pecado. Entonces, viviendo una vida doble y de pecado, es imposible que nosotros podamos tener comunión con Dios porque Dios es santo. Entonces, cuando vivimos una vida de santidad, guardándonos, apartándonos del pecado, es que podemos producir lo mejor para nuestro Señor. Por eso dice, esto dice el santo, y sigue Dios diciendo, el verdadero. El verdadero. En este mundo, donde hay imitación por doquier, ídolos falsos, dioses falsos. Incluso dice Mateo capítulo 24, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. En el verso 23 del capítulo 24 de Mateo, entonces, si algunos dijere, mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está, dice, no le creáis. Hoy día no, porque ya llevan muchísimos años arrastrando. Hay mucha gente, y si lo buscas por internet lo encontrarás, cientos de personas que se hacen pasar por Cristo. Ellos dicen que son Dios y que son Cristo, que vino hace 2000 años y que han venido ahora en otra persona. Y hay mucha gente que tiene muchos seguidores, gente que se deja engañar por falsos cristos. Hay personas que se convierten en falsos cristos. Hay otros que crean su propio Cristo. Pero quiero decirte una cosa. Fuera del Cristo que presenta la Santa Biblia, todos los cristos son falsos. El único Dios verdadero es el Cristo que presenta la Biblia. Y cuando el hombre es confrontado por el Cristo que presentó la Biblia y presenta la Biblia, no se enfrenta a la sombra de un bosquejo de la verdad, sino que se enfrenta a la verdad misma en su esencia. Dicho en otras palabras, quien se encuentra con el Cristo de la Biblia es confrontado por él. Y quien se encuentra con él no vuelve a ser el mismo jamás. Algo en él cambia, porque Cristo no es un Dios falso, Él no es una imitación, Él es el único Dios verdadero. Esto dice el santo, el verdadero, y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Aquí, dando una matiz doctrinal para que aprendamos y veamos cómo Dios habla a esta iglesia que producía lo mejor, aún en terrenos peligrosos. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
ese, el que tiene la llave, es el santo y el verdadero. O sea, una llave representa acceso. Una llave representa control y autoridad. Quien posee una llave es dueño de algo. En este caso, dueño de un lugar. Un ejemplo. Como yo tengo las llaves de mi casa, yo soy el dueño de mi casa. O sea, a mi casa no puede entrar cualquiera porque no tiene llave. Quien entre sin llave, ladrón es y salteador. Ilegal. Pero legalmente, el único dueño es quien tenemos las llaves de esta vivienda. Y como nosotros tenemos llaves, pues nosotros podemos entrar en accesos cerrados. O sea, el tener una llave representaba control, autoridad, acceso. También abrir puertas que para los demás están cerradas. Quien tiene la llave tiene autoridad. Pero miren qué llave. Tiene que mencionar la Biblia que el santo y el verdadero tiene la llave, pero atención, dice la llave de David. ¿Y de qué llave nos está hablando? Bueno, esta llave de David aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 22 y verso 22, dice la Biblia, dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Entonces, profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, 2500 años antes de Jesucristo, se profetizó que se iba a poner sobre el hombro de alguien una llave. Y una llave sobre un hombro sugiere que esa persona a la cual se la pondría esa llave en el hombro reposaría sobre él toda la autoridad para administrar las posesiones que esa llave abriera. Date cuenta que quien tiene la llave tiene autoridad para abrir. Y cuando abrimos de abrir, sugiere que quien puede abrir es el único digno de dar acceso y entrada. Pero el que es digno de abrir, por tanto de dar acceso y entrada, también es el único digno de cerrar, es decir, de poder excluir de su dominio. Y ahora nos preguntamos, ¿pero sobre quién? Hace 2500 años se profetizó y dijo que se pondría sobre el hombro de alguien la llave de la casa de David, que tenía autoridad para dar entrada y también para excluir de su dominio, que sería el encargado con autoridad suprema para ministrar las posesiones y las bendiciones de un reino. ¿Quién sería? Alguien de la casa de David. Tenía que ser alguien del linaje de David, de la tribu de Judá. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y verso 5, quien vence, el cordero que viene, el que nadie puede abrir el libro, ni leerlo, ni desatarlo, ni de mirarlo, tiene que decir el ángel, ha vencido uno. Y le tiene que decir estas palabras, ha vencido la raíz de David. Y me encantan las palabras del ángel Gabriel. Oigan, Gabriel no es un arcángel. No hay ni un texto en la Biblia que diga que Gabriel sea un arcángel. La Biblia, cuando habla de Gabriel, siempre habla como el ángel Gabriel. Y cuando el ángel Gabriel se presenta a María, capítulo 1 y verso 30 de Lucas dice, entonces el ángel dijo, ¿te das cuenta? El ángel, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que es en la persona de Jesucristo quien se cumple que Él es el santo y el verdadero, y por cuanto Él es el santo y el verdadero, Él tiene autoridad, única autoridad suprema para administrar las posesiones y las bendiciones. Él es el único que es digno de poder abrir. Por lo tanto, Él es el único digno de poder excluir del reino. Él es el único digno, porque sobre Él fueron cumplidas todo lo que se había profetizado. Por eso digo yo, teniendo un Dios tan glorioso, ¿por qué muchas veces vivimos con temores? ¿Por qué vivimos con miedo si tenemos a nuestro lado un Dios que tiene autoridad? Un Dios que gobierna, un Dios que es capaz de hacer cosas maravillosas. Por eso te invito, iglesia, a que no temas. Pese a las circunstancias en las que estés atravesando, no tengas miedo, porque tenemos de nuestro lado a alguien que tiene autoridad para abrir. Y escúchame bien, cuando Dios te abre una puerta, no hay quien te la cierre. Pero aplícate esta palabra en tu vida cristiana. Si Dios no me abre a mí una puerta, yo tampoco quiero que los hombres la abran. Porque lo que Dios no abre, tarde o temprano se cierra. Pero lo que Dios abre, todavía no se ha creado ni hombre, ni demonio, ni pecado que lo pueda cerrar. Porque Dios, cuando dice, yo te abro la puerta y nadie la cierra, es que Él la abre y nadie la puede cerrar. Y allí, ¿por qué razón Dios les abrió una puerta que nadie podía cerrar? ¿De qué nos está hablando? Primero, tenemos que responder, ¿por qué Dios le abre una puerta a la iglesia o a los miembros de la iglesia en Filadelfia? ¿Por qué les abre una puerta? Dice el verso 8, yo conozco tus obras. Por eso es que Él, el santo, el verdadero, el que tiene autoridad, le abre una puerta, porque Él conoce las obras que está produciendo su iglesia. Y miren, Dios se agradó de las obras que como cristianos e hijos de Dios, los miembros de la iglesia de Filadelfia realizaban. Por eso es que Dios les recompensa abriendo, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Esa es la recompensa por las obras buenas que estaban realizando. Luego vamos a ver qué obras eran. Y cuando Dios dice a la iglesia de Filadelfia, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando le dice, he abierto una puerta? ¿De qué habla? Bueno, el contexto de una puerta abierta sugiere la obra de evangelización, y ahora vamos a demostrarlo con la palabra. O sea, una puerta abierta nos habla de una obra evangelizadora, del ministerio de la reconciliación que la iglesia ha recibido. Reconciliar al mundo con Dios, el predicar el mensaje de salvación. En Mateo capítulo 16, y verso 19, ¿recordáis cuando Jesús le dice a Pedro, y estoy terminando, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Hay que leer la Biblia muy despacio. No dice
a ti te daré la llave. Si es la llave, es singular, es una. Quien recibió la llave es el santo y el verdadero. La llave singular era una, la llave de David. A Pedro le dice, te entrego las llaves. Sugieren que son más de una. ¿Y cuántas más de una? Concretamente 2. Hemos dicho que una llave es autoridad y acceso y abre cosas. ¿Y qué es lo que abrió Pedro? Pedro abrió, las llaves abren puertas. ¿Qué puertas abrió Pedro? Pedro abrió la puerta de la salvación con el mensaje de la palabra, del mensaje de la cruz y de la resurrección. Abrió una puerta para que los judíos, por medio del mensaje de la palabra de Dios, se salvasen. Él fue quien inició el mensaje de salvación a los judíos, y luego en el capítulo 10, si no me equivoco, con Cornelio, fue quien inició el mensaje de salvación con los gentiles. A eso se estaba refiriendo con te entrego las llaves del reino de los cielos. Te entrego un mensaje que va a abrir puertas para que judíos y gentiles puedan tener acceso a la salvación tan grande que Dios ofrece a este mundo. Por eso es que las puertas nos están hablando de una obra de evangelización. En la iglesia o en Filadelfia, en la ciudad, tenían problemas en cuanto a la evangelización. No era una iglesia muy aceptada. Era una iglesia que se levantaban contra ellas. Les impedían que la iglesia pudiera celebrar con libertad la obra de evangelización. ¿Y qué es lo que Dios hace? Como yo veo que sois buenos, tenéis buenas obras, buenas intenciones y tenéis pasión por las almas, voy a abrir una puerta la cual nadie puede cerrar. Es decir, os voy a facilitar la obra del ministerio que yo he puesto en la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Todos y cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos el deber de predicar el evangelio. O sea, el testificar no está encerrado a ministerios. O sea, Dios, subiendo a lo más alto, dio dones a los hombres y constituyó ministerios, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, en fin, Él estableció los 5 ministerios. Pero lo que es la obra de evangelización, la Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. Y esto lo tenemos todos los que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el deber de predicar a este mundo, a Cristo y a este crucificado. Entonces hemos cometido el error de que como no soy ministerio o no tengo un cargo en la iglesia, entonces yo no evangelizo. Nos equivocamos, porque la evangelización es una obra que la iglesia debe de hacerla. Por eso es que usamos todos estos medios que son modernos, las redes sociales. ¿Con qué fin? ¿Ganamos dinero? No ganamos dinero. ¿Nos aplauden? No, yo ahora mismo estoy predicando a un micrófono, nadie nos aplaude. ¿Qué recibimos nosotros? Recibimos la satisfacción y la bendición de servir a Dios en una labor que sabemos que predicamos a Cristo. Por eso es que los tendemos en las redes sociales para que puedan oír el mensaje de salvación. Y esta iglesia, Dios ha abierto esa puerta y dice, ¿por qué? Y hasta esa palabra tiene significado. Termino. La palabra porque en el diccionario la interpretan conjunción que explica la causa principal de un asunto. Es decir, ellos hacían buenas obras. Dios abre una puerta que nadie va a poder cerrar. Les va a abrir puertas para que sigan predicando la palabra a nivel de la evangelización. El motivo, ¿por qué? Número 1, porque agradaban a Dios. Entonces, alguien dijo, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene el respaldo de Dios. A veces queremos empezar por atrás, queremos ver el respaldo de Dios
haciendo las cosas a nuestra manera y de la manera que nosotros queremos. Entonces es normal que nos hagan las cosas mal. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, con la bendición de Dios, tendrá el respaldo de Dios. Y yo he abierto una puerta porque he visto vuestras obras. ¿Sabes cuáles eran esas obras? Verso 8 termina diciendo, aunque tienes pocas fuerzas. O sea, esto normalmente parece negativo. Entonces, Filadelfia, los miembros tenían pocas fuerzas. Entonces yo he estado investigando un poco. Hay una versión, se llama la versión de las Américas, que lo interpreta de esta manera. Dice, aunque tienes poco poder. Entonces la iglesia en Filadelfia no es que no tuviera poder espiritual, porque tenía mucho, tenían de su parte al santo y al verdadero, y Dios es fuente de poder. Entonces cuando dice, tienes poco poder o pocas fuerzas, también se puede interpretar, se estaba refiriendo a la influencia que la iglesia tenía en la ciudad. O sea, a nivel de fuerza tenían poca, a nivel de poder, de influencia, tenían poco, les impedían ministrar. Pero aunque tienes pocas fuerzas, aunque tienes poca influencia en una ciudad tan terrible, dice Dios, yo he visto que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahí yo he estado estudiando para ofrecer a Conquistando Corazones lo mejor y explicado de la mejor manera. Cuando la Biblia dice no has negado mi nombre o has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ahí sugiere, en el texto griego, sugiere una situación específica donde intentaron que ellos negaran su fe. Es decir, nosotros decimos, bueno, nosotros no negamos el nombre del Señor. Nosotros guardamos la palabra. Está bien, pero a eso no se refiere. O sea, ellos guardaron la palabra y no negaron el nombre de Jesús en unas circunstancias específicas. ¿Cuáles? En medio de una prueba. En medio de la tribulación. Cuando el mundo se levantó en contra de ellos y les dijeron, estamos hablando, hermanos, que los romanos decían, si niegas a Cristo, salvas tu vida, y si no le niegas, te matamos. En esas circunstancias donde su vida peligraba, ellos guardaron la palabra de Dios y no negaron el nombre de Jesús. Es normal entonces que Dios les respaldara abriéndoles puertas que nadie podía cerrar. Termino diciendo, a pesar de las circunstancias, ya vivas en una tierra volcánica, ya intenten, por medio de pruebas, tribulaciones, persecuciones, críticas, intentar que no den lo mejor a tu Dios, fíjate en Filadelfia, que a pesar de todos estos males, produjo lo mejor para Dios. Señor, te doy gracias en esta noche por dejarme predicar tu palabra, Señor, este mensaje número 12 de esta serie, la cual has puesto en mi corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que aunque el mundo se enfade con nosotros, podamos sentir una sonrisa tuya desde los cielos. Queremos producir lo mejor para ti, porque tú te mereces que produzcamos lo mejor, Señor. Ayúdanos que ni las circunstancias, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos separen de tu amor. Que podamos ser embajadores en medio de esta tierra que se pierde, Señor. Gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a algún moderador que pueda salir para que siga con la administración de este culto. Gracias por esas palabras, compañero. Pues bien, antes de
de comenzar en esta noche, bueno, he de decirles que el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor abarcan un total de 15 mensajes. Este mensaje, el que vamos a ministrar hoy, mensaje a Filadelfia, parte 2, sería el mensaje número 13 de esta serie. Hemos estado haciendo prácticamente, compartiéndolo todas las semanas, a excepción de que creo en el ministerio que debe estar preparado siempre, pero que también le permite al Espíritu Santo, si le cambia el tema, pues dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que me ha estado pasando, y entre que he estado ministrando este mensaje que compone, o esta serie de mensajes que compone el mensaje a las iglesias, pues hemos estado ministrando algún que otro tema, siempre con la intención de edificar. Lo he retomado en esta entrada de año porque quiero acabar este mes con esta serie. Esta serie, que es de 15 mensajes, hoy sería el mensaje número 13. La semana que viene comenzamos con la Odisea, mensaje parte 1, y el día 27, un día antes de mi cumpleaños, acordaros, para felicitarme, terminamos con la serie de mensajes con mensaje a la Odisea parte 2. Hasta entonces, pues nos compete hoy desarrollar el tema que tenemos delante, y es mensaje a Filadelfia parte 2. Para recordar un poquito, porque dirán, bueno, parte 2 nos hemos perdido el mensaje anterior, no nos vamos a enterar. No, ni mucho menos, porque yo les hago un breve resumen de 2 minutos. Primero leemos la escritura, porque únicamente como abarquemos 2 versículos, el resumen va a ser muy corto. La escritura es la siguiente: Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice la santa palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. En el mensaje anterior, que fue parte 1 del mensaje a Filadelfia, enfoquemos un poco el marco histórico y arqueológico que conllevaba la ciudad. Hablemos de que Filadelfia era una ciudad que estaba situada cerca de Sardis, a unos 55 kilómetros, un poco más lejos de Esmirna, a unos 160 kilómetros. Y hablemos de que esta ciudad fue gobernada por el rey Átalo II. Digo fue gobernada, pero no fue fundada por él, sino que fue fundada por su hermano mayor. Su hermano mayor fue un rey, el rey de Pérgamo, Eúmenes, rey de Pérgamo. Resulta que en varias ocasiones enemigos del rey Eúmenes
fueron a Átalo II, que era su hermano menor, e intentaron ponerle en contra de su hermano, y ofreciéndole grandes riquezas y también terrenos, le pidieron ayuda para entablar un golpe de estado, dicho de este modo para que lo entendamos, y destronar a su hermano, que era un rey poderoso, cosa que él se negó rotundamente. Se negó rotundamente por el amor tan grande que tenía Átalo a su hermano. O sea, era un amor impresionante. Del rey Átalo II se dicen varias cosas. Se le llamó fundador de las artes y de las ciencias. Se le conocía también por diseñar grabados en los mantos, incluso algunos dibujos se le atribuyen a este rey. Y era un rey, aparte de ser culto, él quería buscar un lugar tranquilo y hermoso para fundar él una ciudad, y mandó a emisarios a que buscaran el cielo en la tierra, así fueron las palabras específicas, y encontrando en lo alto del mar Mediterráneo al sudeste de la actual Turquía, rodeado de montañas, encontraron un lugar y allí fundó una ciudad y la llamó Atalea, porque él decía, es lo más parecido, cree él, al cielo, y lo llamaba el cielo en la tierra. Pero su hermano, como lo amaba tanto por los buenos detalles que había tenido, lo que hizo es que fundó una ciudad y la puso por nombre Filadelfo, en principio. ¿El por qué? Se la entregó a su hermano Átalo II porque él sabía el amor que su hermano pequeño le tenía. De hecho, Filadelfo significa amor fraternal, el amor verdadero. Luego, más tarde, tras la muerte de su hermano, se le cambiaría el nombre por Filadelfia, que significa amor fraternal. Así que históricamente este es el pequeño resumen. En este sitio donde se rodeaba esta historia de el amor de un hermano a otro, allí se fundó una iglesia. Allí había cristianos que eran fieles a Cristo. Y trabajemos con el verso 7 y 8, donde demostremos que a pesar de las tribulaciones y a pesar de las persecuciones y a pesar de impedirles que la iglesia pudiera predicar el evangelio con libertad, sin temor a ser perseguidos o inutilizados, la iglesia de Filadelfia, los cristianos se mantuvieron fieles. Recompensa de esa fidelidad es que Dios les permite que ellos prediquen el evangelio con toda la libertad, sin temor a que el enemigo les frene. Eso es lo que significa: yo pongo una puerta abierta, o yo he abierto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Hablemos de que esto significaba la aprobación de Dios y el respaldo de Dios para que ellos pudieran predicar el evangelio con libertad, sin temor a que el enemigo les impidiera nada. Así es como la iglesia de Filadelfia empezó a predicar sin temor a que la puerta del evangelio abierta, la puerta de la salvación, fuera cerrada por los hombres. Porque si Dios la había abierto, no había hombre ni demonio que podía cerrarla. Así que cerremos con esta frase, que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre tendrá el respaldo de Dios. Y ese es el resumen del primer mensaje. En base a todo esto, ellos manteniéndose fieles y predicando el evangelio con libertad, con el respaldo de Dios, aparte de tener el respaldo de Dios en la predicación del evangelio, seguimos en el verso 9 y dice lo siguiente: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Vamos a detenernos ahí a explicar esto, porque resulta que según Dios había ahí ciertos que se decían ser judíos. Dios les dice: para mí el calificativo que yo les voy a dar es este, es que ellos mienten. Más bien son sinagoga de Satanás. ¿El por qué le dice esto?
Fíjense, en Romanos capítulo 2 y el verso 28, ahí el apóstol Pablo nos está aclarando por el Espíritu Santo quiénes son los verdaderos judíos. Y dice, Romanos capítulo 2, verso 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza la cual viene no de los hombres, sino de Dios. Entonces, el verdadero judío lo es el que es interiormente. Por eso es que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan vemos un episodio muy interesante. Vemos a Jesús entablando conversación, disputa con unos ciertos judíos que alardeaban de su etnia, que decían: nosotros somos judíos y te vamos a decir, Jesús, por qué somos judíos. Te vamos a presentar la prueba de que nosotros somos judíos verdaderamente y nos sentimos orgullosos de serlo. Y en el capítulo 8 y verso 39, la prueba que les dan a Jesús de que ellos son judíos, les dice: mira, nosotros somos judíos porque nuestro padre es Abraham. Y por esa razón, Jesús, nosotros somos judíos. Pero Jesús está ahí confrontándoles y diciéndoles: vosotros no parecéis judíos. Porque aunque vosotros decís que sois judíos y que sois hijos de Abraham, vosotros no sois judíos por estas razones. Número 1, vosotros no sois judíos porque no hacéis las obras de Abraham. Más bien hacéis las obras de vuestro padre el demonio. No sois judíos, número 2, porque queréis matarme a mí, dice Jesús. No sois verdaderamente judíos, número 3, dice, porque no entendéis mi lenguaje. Y número 4, no sois verdaderamente judíos porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, imaginaros cómo es que Jesús da el calificativo de que quien es un verdadero judío. Para ser un verdadero judío, nosotros podemos serlo por medio de la fe, y somos, si verdaderamente lo somos por medio de la fe, es que tenemos que imitar las obras de Abraham. Número 2, no, el que lo era verdaderamente no quería matar a Jesús. Ahora bien, hay muchos que persiguen a la iglesia y que le hacen la guerra a la iglesia. Como cuando Pablo, en su antigua vida, que era Saulo, perseguía a la iglesia y en el camino a Damasco se le presenta a Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Otro en su juicio sano le dice: Saulo, bueno, yo a ti no te persigo, persigo a unos que se dicen cristianos. Pero Saulo no podía decirle esa palabra porque sabría la respuesta. Porque si él llega a decir: yo a ti no te persigo, persigo a los cristianos, persigo a la iglesia, Jesús le hubiera respondido: quien persigue a la iglesia me persigue a mí. Entonces, tampoco eran porque no entendían el lenguaje. Os hablo cosas naturales y no las entendéis. ¿Cómo entenderéis si os hablo las espirituales? No sois verdaderamente judíos porque no soportáis oír mi palabra. Oigan, en la iglesia, infiltrados en la iglesia de Filadelfia, había ciertos judíos que lo único que ellos tenían es que se sentían orgullosos, que naturalmente, carnalmente fueran judíos, pero toda su vida espiritual era una contraria a lo que Jesús considera un judío verdaderamente. O sea, ellos eran judíos exteriormente, pero ellos no hacían las obras de Abraham,
Ellos perseguían a la iglesia, entraban en guerra con ella, no entendían el lenguaje de Dios, no soportaban oír la palabra de Dios, quizás solo podían escuchar las cosas bonitas, quien quiere ir al cielo que levante la mano, pero no soportaba cuando se predicaba: amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso aquellos judíos no lo soportaban y entraban en guerra con ellos. Tanto es que se convirtieron en sinagoga de Satanás. Es decir, que cuando hablan de sinagoga, hablan de asamblea, de reunión. Ellos se reunían y en su reunión Dios no estaba, más bien estaba el diablo, porque lo que hacían es que planeaban en contra de la iglesia. Y fíjense cómo la iglesia de Filadelfia, los cristianos verdaderos, eran fieles y vivían para predicar el evangelio de salvación. Dios dice: no solamente la recompensa de vuestra fidelidad va a ser que yo os permita que prediquéis el evangelio con libertad, sino que también voy a hacer que todos aquellos que se han levantado contra vosotros, aquellos judíos que os deberían ayudar, pero que no os ayudan, que os persiguen, que os maltratan, que se levantan, que os hacen la guerra, que son sinagoga de Satanás, yo voy a humillarlos, voy a juzgarlos y voy a hacer lo siguiente: voy a hacer que vengan y se postren a vuestros pies y reconozcan que yo os he amado. Y así es Dios. Miren, hermanos, no sé si te sientes perseguido por alguien. A veces no sé si en tu lenguaje cristiano está: bueno, yo no sé qué tengo, pero parece ser que todo el mundo está en contra de mí. Me siento perseguido, soy el foco de atención, parece ser que la gente me examina, van como Daniel con una libretita detrás para ver si encuentran un fallo, para cualquier error empezar a atentar contra mi fe, y se sienten perseguidos. Yo no sé quién se levanta a hacerle la guerra y se siente identificado con los cristianos en la iglesia en Filadelfia, que se sentían perseguidos, les hacían la guerra. Pero ¿cómo te vas a comportar en ese tiempo de crisis? Si te defiendes, entonces cierras los brazos para que Dios te defienda. Pero cuando dejas que sea Dios quien te defienda, cuando dejas que sea Dios quien pelee tus batallas, cuando no te vengas a ti mismo y pagas mal por mal, sino que dejas todo en las manos de Dios y cumples este salmo: guardaré silencio ante Jehová, esperaré en Él y Él hará. Si tú en tiempos de crisis, cuando eres perseguido, cuando alguien te persigue, te critica, se levanta en tu contra, sin tú hacer nada, simplemente por el hecho de ser hijo o hija de Dios, si dejas todo en las manos de Dios y dejas que Dios ponga cada cosa en su lugar, únicamente te queda sentarte en un sillón espiritual y ver cómo Dios hace su obra. Porque si hay algo que Dios nunca hará, es que Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Cómo puedes pensar que Dios, que ha dado su vida, ha entregado a su Hijo unigénito por amor a ti, cómo crees que Él te va a abandonar en tiempos de crisis cuando eres perseguido? Si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Dios no solamente les abrió una puerta, la oportunidad de predicar el evangelio con libertad, sino que para colmo Dios también humilló a los que les perseguían. No solamente Dios los defendía, sino que también los guardaba. Les abrió la oportunidad, les dio la oportunidad de predicar el evangelio con tranquilidad,
Los que le hacían la guerra, Dios se encargó de humillarlos. Y aparte de Dios defenderlos, también los guardaba. Por eso dice capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí volvemos a detenernos y aclarar este texto, ya que hay muchos que de una manera errónea toman una frase de este versículo para fomentar, para defender, para divulgar la falsa doctrina de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces, quien defiende que la iglesia pasará la gran tribulación, toman una frase extraída de este texto, y es esta. Ellos dicen, pasamos la gran tribulación porque Él nos guardará. Y ellos toman este texto, y sacado de contexto, con esa palabra defienden de que la iglesia pasa la gran tribulación, pero que Dios los guarda. Y dicen, no, que Dios nos guarda, pero que pasarla pasamos. Pero Él nos guarda. Y de una manera errónea, sacando este texto fuera del contexto, lo convierten en un pretexto y defienden una falsa doctrina sin fundamento ninguno. Porque este texto en ningún momento está diciendo que la iglesia pasará la gran tribulación. Al contrario, mire, podríamos dar aquí versículos suficientes para demostrar que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero este tema escatológico, para eso tenemos al maestro de escatología, que es nuestro hermano Israel, que cuando él lo vea conveniente, pues que nos traiga un memorial entero de versículos donde la iglesia no pasa la gran tribulación, que bíblicamente es la doctrina sana. Pero como yo en el mensaje a Filadelfia me cruzo con este texto, pues oye, yo tengo que aclarar este versículo. Y este versículo que aquellos que defienden que pasamos la gran tribulación lo toman, bueno, pues yo lo voy a usar hoy para demostrar de que este texto no tiene nada que ver con eso, sino todo lo contrario, con que la iglesia no pasa la gran tribulación. Fíjense, porque miren, desde el principio de este versículo ya lo deja claro. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces, así de principio, para hacerlo algo muy sencillo, ya vemos establecida una ley inalterable de Dios desde el principio de los tiempos que ningún ser humano va a poder cambiar. Y es esto: lo que siembras, recoges. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Pero fíjense, aquí la palabra guardar no tiene que ver con algo que se guarda dentro en medio, como estos defienden, somos guardados dentro de la gran tribulación. No, sino que la hora de la prueba sí que nos habla de un tiempo de gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero, cual nunca tribulación ha habido ni jamás habrá. El tiempo de la gran tribulación, la hora de la prueba. Pero es que da la casualidad que este texto especifica para quién, para qué y quiénes vendrá la prueba. Fíjense, vamos a terminar de leer el texto. Te guardaré de la hora de la prueba, pero miren, que ha de venir sobre el mundo entero, y la palabra clave, con el propósito para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces nosotros no podemos usar una palabra y de ello crear una doctrina, ya que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, por lo menos la frase, fíjense, miren, aquí hay dos puntos interesantes. Número uno, la hora de la prueba viene sobre el mundo. Y ahí no menciona a la iglesia, porque la iglesia no tiene parte con el mundo. Y número dos, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando estudiamos Apocalipsis, por lo menos, de ahí en adelante, la palabra los que moran sobre la tierra aparece por lo menos unas 6 veces más, que yo por lo menos haya encontrado. Quizás hay más, pero yo he podido demostrar que hay 6 veces más
en el libro de Apocalipsis, de ahí en adelante que aparece esa palabra. Cada vez que aparece la palabra los que moran sobre la tierra, se refiere, los identifica siempre con personas que su ciudadanía no es celestial, sino terrenal. Ya que sus corazones, sus ilusiones, sus esperanzas están completamente centrados en lo terrenal. Entonces, los que moran sobre la tierra no tiene que ver con cristianos redimidos que su ciudadanía es el cielo. Aclaramos entonces que la iglesia no pasa la gran tribulación usando únicamente este texto, que podríamos dar todo un estudio. Por eso, la iglesia no tiene que temer cuando escuche o lea el verso siguiente, capítulo 3, verso 11. He aquí, dice Dios, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Entonces la iglesia no tiene que tener miedo al rapto. Que oigan, que Dios viene, viene. Que el rapto es inminente, es inminente. Que puede suceder en cualquier momento, puede suceder en cualquier momento. Vivimos en el tiempo. Somos la generación donde puede ocurrir el rapto en cualquier momento. Oí una vez una frase a Basilio Motos. Yo le tenía cerca de casa, hablaba mucho con él, todo lo que podía. Y él un día dijo una frase que yo la escuché, estaba hablando en una conversación y se me quedó grabada en el corazón para siempre. Y él decía: verás, yo hago planes para 100 años, pero estoy listo para partir hoy mismo. Eso decía Basilio Motos. Yo es lo mismo. Yo hago planes en Dios para 100 años. Pero tengo la esperanza y deseo fervientemente que Dios viniera ahora mismo mientras yo predico la palabra. Qué maravilla sería el rapto mientras yo predico la palabra. Entonces yo vivo con la esperanza de que cualquier día, el último día, pueda ser el día del rapto. Tengo esa esperanza. Pero aún así yo hago planes porque deseo. Como decía, había una frase del tío Juan que ha dicho en el grupo de WhatsApp que tenemos, y él decía, trabajando para... decía, ¿cómo estáis? Y ha respondido el tío Juan, trabajando para Dios. Qué bonito. Por eso no temamos. Eso sí, si es que estás haciendo algo indebido y estás enredado en un pecado del cual no quieres arrepentirte, entonces ten miedo. Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso es el tiempo de... como la iglesia de Filadelfia vivían a cuentas con Dios. Y miren, Pablo haría planes, seguramente para 1000 años. Pero miren, Pablo dice, porque no todos dormiremos, sino que seremos transformados. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo en su lenguaje, ya él mencionaba que él tenía la esperanza de ser arrebatados. Porque no todos dormiremos. Decía, puede que yo no me muera. Fíjense. Porque tenían la esperanza. Quien tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pero mientras esperas el rapto, pues seguimos con el texto, retén lo que tienes. Y no permitas que el enemigo desbarate tu vida espiritual. Miren, el enemigo tendrá tanto lugar como nosotros queramos darle. Porque Efesios habla y dice, no deis lugar al diablo. Cuando dice no deis lugar, es que no tiene lugar, tendrá el lugar que nosotros queramos darle en nuestras vidas. Por eso retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y con esto quiero terminar para no hacerlo más largo. Dice el verso 12, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
¿Por qué quiero acabar con esta frase? Porque volvemos a remontarnos a la historia de la ciudad de Filadelfia. Fíjense, si no conocemos la historia, por eso yo es que antes de empezar los mensajes enfoco un poco el carácter histórico, ya que conociendo la historia, el entorno donde vivían, lo que sucedía, podemos entender mucho mejor cómo la iglesia entendía el mensaje. Fíjense, esta frase, al que venciere yo le haré columna de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Bueno, si no nos convertimos en investigadores, bueno, pues es una frase, es una promesa hermosa que nos edifica. Pero si nos convertimos en investigadores, investigamos cómo es que la iglesia de Filadelfia contemplaba esta promesa, nos gozamos más y nos enriquecemos más. ¿Por qué? Porque según la historia de Filadelfia, un dato histórico que no he querido dar en la introducción, es que la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, era una ciudad propensa a terremotos. Tantos terremotos sufrían que todos los que podían, y eran muchos, tenían su casa en la ciudad de Filadelfia, pero tenían una pequeña choza a las afueras también. Había gente que se construía una pequeña cabaña, otros casas, quizá no como la de la ciudad, pero sí una casita así como para vivir un tiempo temporalmente. Y entonces tenían sus casas y la gran mayoría tenía sus pequeñas chozas fuera de la ciudad. ¿Por qué? Para que cuando la ciudad sufriera terremotos, no se pararan con entrar en las casas, coger las cosas, tener que marcharse, sino que cuando la ciudad de Filadelfia comenzaba a temblar y a moverse, los que tenían una casa fuera en la ciudad salían fuera, y el tiempo que durara el terremoto y también el peligro de que se volvieran a repetir el terremoto, se quedaban viviendo a las afueras de la ciudad en una pequeña choza. Ahora, cuando la iglesia de Filadelfia, los habitantes escuchan: al que venciere, yo le haré columna de mi Dios y nunca más saldrá de allí, para ellos era una promesa gratificante, porque ellos vivían con el temor de que si había un terremoto se tenían que marchar. Y en la iglesia de Filadelfia vivía, pero no tenía una residencia fija, estable, segura, porque en cualquier momento un terremoto podía desbaratar su mundo. Pero dice Dios: tranquilo, porque los terremotos tienen los días contados. Llegará un día en que entréis en mi templo y de allí no vais a tener que salir por temor a los terremotos de afuera. Quiero darte un aliento de esperanza para este año. Yo no sé cuántos terremotos te hacen, te mueven tu mundo y te hacen que te muevas de los lugares. Yo no sé qué dolor, qué problemas te están moviendo, pero llegará un momento en el que si te permaneces fiel a Dios, Dios te va a meter en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay hospitales, no hay luto. Allí, hermanos, todo será alegría. Será un lugar donde ya no tengamos desesperación por temor a los terremotos que vengan, sino todo lo contrario, viviremos seguros y tranquilos. Y fíjense, les dice: yo le haré columna. Una columna es algo sólido, estable, firme, que no se mueve y encima sostiene un edificio. Le estaba diciendo que una columna es señal de seguridad, de algo estable, de algo seguro, de algo fijo. Le estaba diciendo: tranquilos, que vuestro temor a los terremotos tiene los días contados. Por eso me encanta la iglesia en Filadelfia, porque se mantuvieron fieles. A pesar de que cuando ellos sufrían persecución por predicar el evangelio, se mantuvieron fieles. Y Dios recompensó esa fidelidad
dándoles la oportunidad que predicaran el Evangelio sin temor, ya que aquellos que se habían levantado en contra de la iglesia serían humillados. Dios no solamente les defendía, sino que también Dios les guardaba. Por eso, iglesia, levanta tu cabeza, porque aunque viene sobre este mundo una tribulación cual nunca ha habido, la iglesia de Jesucristo será guardada en los cielos, porque esperamos la venida de nuestro Señor. Y tranquilos, que allí todo se acaba. ¿Cómo es el cielo? Mira, no lo sabemos, hermanos. Ahora estamos viviendo en la dimensión espacio, materia y tiempo. Allí en la eternidad. No será suficiente para conocer las grandezas que Dios tiene reservadas para nosotros. Acabamos con la iglesia de Filadelfia. La semana que viene les espero aquí para hablar y conocer la última de las 7 iglesias de Asia, a la cual Dios le dirige un mensaje. La iglesia de Laodicea. Vais a sorprenderos cómo, conociendo la historia de esa ciudad, vais a entender muy bien cada una de las palabras que Dios les dice a esta iglesia del Asia Menor. Les espero la semana que viene. Espero haberos hecho bien. Por lo menos esa ha sido mi intención. Espero haberlo explicado con la mayor claridad posible. Lo intento para que todos lo entiendan. Y espero haberos hecho bien. Que Dios os bendiga, familia de Conquistando Corazones. Les dejo con uno de los moderadores para que sigan con la administración de este culto maravilloso.